Antes de Adán, algo reinaba sobre la tierra. Muchos creen que la historia de la humanidad comienza en el Edén, que Adán fue el primer ser que caminó sobre esta tierra. Pero, ¿y si te dijera que eso no es del todo cierto? La Biblia tiene huecos que gritan secretos. Silencios que, si los escuchas, te muestran otra historia. Una historia antes de la historia. Génesis 1. 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el siguiente verso rompe el ritmo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaría desordenada y vacía algo que Dios acaba de crear? Dios no crea caos. Dios no diseña tinieblas. Dios no inicia con ruina. Algo terrible ocurrió entre el verso 1 y el verso 2. Algo tan grande, tan devastador, que arruinó una creación previa. Esto es lo que algunos estudiosos llaman la brecha de Génesis. Una grieta de tiempo entre el principio y la creación de Adán. Y en esa grieta, la tierra fue gobernada por seres espirituales que se rebelaron. Ezequiel 28 y Isaías 14 nos dan pistas. Ambos capítulos hablan de un ser lleno de esplendor, perfecto en sabiduría, ungido por Dios. Ese ser era Lucifer. Dice que estaba en Edén, pero no en el Edén de Adán. Un Edén anterior, un lugar celestial y glorioso, donde él caminaba entre piedras de fuego. Lucifer no era un monstruo, era una obra maestra, un querubín protector. Pero su belleza lo llenó de orgullo y quiso el trono. No solo cayó él, arrastró consigo una tercera parte de los ángeles. Y según Apocalipsis 12, esa rebelión terminó en guerra. Hubo una gran batalla en el cielo. Lucifer y sus ángeles perdieron. Fueron arrojados fuera. ¿A dónde? A la tierra. Y así regresamos a Génesis 1. 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Ese verso no describe una creación inicial, describe una ruina, un juicio. Dios había creado, pero algo habitó la tierra, algo cayó, y el juicio de Dios destruyó lo que había. Muchos creen que antes de Adán hubo una civilización espiritual gobernada por ángeles caídos. Lugares como Jeremías 4 hablan de una tierra vacía, sin hombres, pero con ciudades destruidas por la ira de Dios. ¿Y si Adán no fue el primer gobernante? ¿Y si fue el segundo intento? ¿Una restauración después de una rebelión? La evidencia está en el patrón. Dios crea. El ser creado se revela. Dios juzga. Dios restaura. La tierra de Génesis 1 no es nueva. Es una tierra restaurada. El Espíritu de Dios se movía sobre el caos, no sobre la nada. Y así comenzó una nueva etapa, una nueva creación. Pero lo que vino antes sigue teniendo influencia, porque esos seres caídos no fueron destruidos, solo fueron expulsados, y siguen buscando gobernar. Parte 2. El enemigo ya estaba aquí, antes de que Adán respirara. Cuando Dios formó a Adán del polvo, la tierra ya tenía historia. Y entre los árboles del Edén, alguien lo estaba esperando. La serpiente no fue introducida como un nuevo personaje. No hay introducción, ni origen, ni explicación. Solo aparece. Génesis 3. Uno dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. ¿Quién era? Satanás. Pero no un Satanás recién nacido. Un ser que ya había caído, ya había sido arrojado, ya había reinado. Eso significa algo profundo. El enemigo ya habitaba este mundo antes de que Adán abriera los ojos. No fue una invasión, fue una reaparición, un regreso al terreno que alguna vez controló. Satanás no tentó a Eva como su primera rebelión. Él ya había desafiado a Dios antes. La caída del hombre fue solo el siguiente paso en su agenda.
reclamar otra vez el dominio, pero ahora a través del hombre. Recuerda que en Génesis 1:26 Dios le dio al hombre autoridad. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales. Ese mandato era más que administración. Era reinado espiritual. Pero al desobedecer, Adán entregó su corona, y el que había sido arrojado volvió a reinar, ahora como el príncipe de este mundo. Juan 12:31. Por eso Pablo dice en Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esos gobernadores no son humanos. Son los mismos seres que gobernaron antes del hombre y que buscan gobernar otra vez. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué plantar a su imagen y semejanza en un mundo donde la serpiente ya espera? Porque la obediencia probada vale más que la adoración automática. Adán cayó, pero Dios no canceló el plan. En lugar de destruir, prometió redención. Génesis 3:15, el primer evangelio. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Desde el Edén, Dios declaró la guerra. Y el final está escrito. La historia que comenzó con un trono perdido, terminará con un trono restaurado. Pero no en manos de ángeles caídos, ni en manos del hombre natural, sino en manos del Cordero, vencido que ahora reina. ¿Y tú? Tú eres parte de esta guerra. Una historia que comenzó antes del polvo y terminará más allá del tiempo. Así que no ignores lo que vino antes, porque lo que Dios destruyó aún intenta reconstruirse. Pero tú no fuiste creado para ser víctima. Fuiste creado para gobernar con Cristo. La guerra invisible que aún gobierna la tierra, la historia no terminó en el Edén. Adán cayó, pero el plan de Dios siguió caminando. Y mientras la humanidad poblaba la tierra, las huellas de esos antiguos gobernantes seguían activas. En Génesis 6, algo extraño vuelve a ocurrir. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? No eran humanos. El término Bene Elohim en hebreo se refiere a seres celestiales, ángeles, potestades. Y lo que hicieron fue cruzar una línea sagrada. Tomaron mujeres humanas y engendraron gigantes. El mundo volvió a llenarse de corrupción. Una oscuridad tan profunda que Dios declaró: me pesa haber creado al hombre. El diluvio fue más que juicio, fue una limpieza radical del ADN espiritual. Una purga de lo que quedaba de esa raza híbrida. Un intento más de los ángeles caídos de sabotear el linaje de la redención. Pero Dios preservó una familia, Noé, un hombre justo perfecto en sus generaciones. No por ser sin pecado, sino porque su línea no había sido contaminada. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos ecos de esta guerra. Nefilim en Canaán, reinos con dioses paganos, cultos oscuros con sacrificios humanos, y detrás de cada imperio, potestades espirituales antiguas. Daniel 10 revela esto claramente. Un ángel enviado a Daniel es retenido 21 días. ¿Por quién? El príncipe del reino de Persia. No era un rey humano. Era una entidad espiritual que gobernaba en las sombras. Y otro ser vino a ayudar. Miguel, el arcángel. Esto no es fantasía. Es Biblia. Una guerra invisible, pero real. Pablo lo confirmó en 2 Corintios 4. ¡4! El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es ese Dios? No es Jehová, es el adversario. Satanás aún opera como autoridad en esta era caída, pero su reino es temporal y su derrota segura. Cuando Cristo vino, no solo trajo salvación, trajo declaración de guerra. En Lucas 10:18, Jesús dijo:
Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Su venida fue el principio del fin del dominio de los poderes caídos. En la cruz, Jesús no solo venció al pecado, venció a los tronos espirituales que dominaban al hombre. Despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Ahora, tú y yo, no peleamos por victoria, peleamos desde la victoria, pero aún es guerra. Efesios 6:12 lo deja claro. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cada día que eliges obedecer, cada vez que resistes al pecado, cada oración, cada acto de perdón, es una batalla ganada contra un reino antiguo. Y llegará el día cuando no solo Satanás será juzgado, sino todos esos gobernadores invisibles que una vez dominaron la tierra antes de Adán y que, desde las sombras, aún intentan tomar lo que Dios ya venció. Cristo reinará, y nosotros con Él, porque fuimos creados para gobernar, no como los ángeles caídos, sino como hijos redimidos del Altísimo.